Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a una nueva clase del curso de Formación Política Militante 2022. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo para todos los militantes del campo nacional y popular, que es justamente la comunicación del conflicto político y social. Para esto, contamos con esta canción, tenemos el lujo de contar con el compañero Daniel Rojo. Digo compañero porque ante todo es un compañero que es sociólogo, que es periodista, que es ex subsecretario de Medios de la Ciudad de Buenos Aires, ex subsecretario de Medios de Comunicación de la Nación, entre distintos cargos que tuvo el honor de ocupar. La clase de hoy es de una importancia sustancial para todas y todos los militantes, porque la batalla por la hegemonía necesaria para construir los consensos sociales necesarios para alcanzar esa patria más justa, libre y soberana, se da primordialmente hoy en día en el terreno de la comunicación. Así que, bueno, sin más, Daniel, somos todos, todas tuyas. Bueno, se escucha bien ahí, sí, ¿no? Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor poder reflexionar junto a compañeros y compañeras. El conocimiento desde la perspectiva mía y de tantos otros se produce en comunidad. No hay posibilidad de un conocimiento aislado. Conocimiento lo construimos leyendo libros, pero mucho más conversando entre todos. Así que la idea, yo voy a plantear algunas cuestiones generales, me interrumpan cuando quieran, vamos charlando. A ver, la pregunta por la comunicación no es la pregunta solo por cómo difundo un mensaje, sino que además la pregunta por la comunicación es la pregunta sobre cómo cómo construyo las identidades sociales y políticas. Como ustedes saben, el neoliberalismo a nivel global, con la posesión de los sistemas de medios concentrados, lo que hacen es básicamente atacar las identidades populares. Por eso, cada identidad del campo nacional y popular está puesto como en una especie de maquinaria, que llamamos maquinaria de captura, por el cual este sistema de medios concentrados toma esas identidades, las desarma, las ataca, las estigmatiza, las aísla. Por lo cual, tener un proyecto comunicacional es tener un proyecto que, por un lado, defienda las identidades nuestras de ese conjunto de ataques permanentes y que, por el otro lado, permita desarrollarla asociado a atributos positivos y a tradiciones políticas modificables. Ya lo vamos a ver en detalle. Hay un término que a mí por lo menos me sirve mucho para explicar esto que estoy diciendo, que es un concepto, que es el concepto de exterior constitutivo, así se llama, exterior constitutivo, que es algo que desarrollaron Néstor Laclau y Chantal Mouffe, según el cual cada identidad social o política, cada componente de una serie obtiene su significado de afuera, es decir, de un exterior que lo constituye. Pensemos en una serie, ¿no? Una serie es una línea en donde hay varios elementos. Bueno, esta idea de pensar la comunicación política lo que plantea es que cada uno de los elementos de la serie se co-constituye con los otros. Entonces, siempre entonces la construcción de una identidad es relacional. Yo me construyo en relación al otro, y el otro se construye en relación a mí, ¿no? Es decir, en la serie, en donde hay todo ese conjunto de componentes que se co-constituyen entre sí, hay un choque horizontal entre ellos, y en ese choque horizontal se van constituyendo. Entonces, cada identidad nace de la oposición con otra. Los significados
Por lo tanto, las identidades, los significados, los relatos, se originan en el conflicto. Es decir, lo que se constituye es en la diferencia. Esto ya me va a ver que es muy importante a mi juicio, porque entonces cuando desde el discurso global, desde el discurso neoliberal, lo que nos plantea es la eliminación de la grieta, en realidad lo que están planteando es eliminar la misma fuente de constitución de la política y de las identidades. Porque si nosotros estamos diciendo que las identidades se constituyen en relación con otras, en diferencia con otras, en conflicto con otros, si nosotros planteamos el fin de la grieta y el fin de cualquier del opuesto, muy bien, uno plantea la eliminación del opuesto, en realidad lo que implícitamente está planteando es la promoción de un discurso único. Y por lo tanto lo que está planteando es la eliminación de la política. Porque desde esta lógica que yo les estoy planteando, en donde cada elemento de la serie se constituye con el otro, se co-constituye, si nosotros planteamos es que deja de haber serie de diferencias y lo que hay ahí es una homogeneidad total, lo que estamos haciendo es eliminando la política. Entonces, hay una operación global, que no es solo en la Argentina, sino a nivel de las grandes usinas de transmisión de ideas de los grandes medios concentrados, absolutamente hegemónica, que justamente lo que busca con fórmulas rápidas, como esto, el fin de la grieta, es poner en duda la misma fuente de constitución de las identidades políticas y de las identidades sociales. Porque efectivamente, si la grieta terminó, quiere decir que yo no me puedo constituir en diferencia con otro. Por ejemplo, cualquier organización social o política no se puede constituir en diferencia, por ejemplo, con el macrismo, con el libertario. No, porque efectivamente lo que se plantea ahí es una especie de gran homogeneidad. Bueno, es obvio entonces que desde esta lógica no es posible estudiar una identidad si no es una oposición con otra, y sin poner en primer plano la diferencia y el conflicto con ese otro. Ustedes vean cómo se ha instalado de un modo muy fuerte que la diferencia y el conflicto están mal. La diferencia y el conflicto, desde esta lógica, es algo que está mal. Lo que está bien es una especie de consenso permanente. Ahora, en ese consenso permanente, lo que es difícil es constituirse en relación con el otro. Bueno, por esto también, yo lo doy como un ejemplo rápido, la mayoría de los columnistas de Clarín o de La Nación, en la actualidad, a veces citan a Cristina Fernández de Kirchner o a muchos de los referentes del espacio nacional y popular, 10 veces, 20 veces en una nota, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los constituyen con atributos negativos para, a partir de ahí, construirse ellos por contraste con atributos positivos. Esa es la operación permanente. ¿Pero por qué nombran 20 veces a Cristina Kirchner? Bueno, básicamente porque la cargan de atributos negativos y en esta lógica que una identidad se co-constituye con la otra, ellos se construyen por contraste. O sea, necesitan construir el polo del mal para a partir de ahí, por contraste, derivar el polo del bien. Que vendrían a ser ellos. Por eso, ustedes fíjense que en este encuadre que yo estoy planteando, la comunicación es mucho más que distribuir un mensaje. La comunicación es cómo entro yo en esa guerra de significados para que en esa construcción relacional, en donde yo construyo al otro y el otro me construye a mí y viceversa, yo salgo de ahí con mi identidad lo más fortalecida posible. Bueno, este es el concepto de exterior constitutivo que yo lo decía, que es que una identidad se construye a partir del exterior del otro y al mismo tiempo eso se construye a partir del exterior del otro, por eso exterior constitutivo, ¿no? Hay otro concepto, sí, perdón. Sí.
diferencia de identidad, ¿cómo es que se confronta con el diferente? O sea, el diferente es marginado. Pienso en las guerras de la década de los 90, donde se construye al terrorista, porque hay que tener un otro, un enemigo. O sea, si se llegara a esta realidad, yo lo veo como una utopía, porque si se llegara a esta realidad de que todos somos iguales, es una utopía también. Digo, pienso. A ver, es una estrategia ideológica que que en algunos casos logran un grado de desarrollo importante. A ver. Continúa. ¿Sí? A ver si puedo contestar. A ver, en esta lógica que estamos planteando, y en ese desarrollo te respondo. Por un lado, el conflicto organiza campos discursivos de identidades y es constitutivo de lo político, y por otro lado, en los últimos años, en Argentina y en el mundo, la reacción neoliberal se concentró justamente en deslegitimar los conflictos. Es decir, el conflicto es algo que necesita ser legitimado. Por lo tanto, el neoliberalismo, al atacar los conflictos, se concentra en atacar la misma fuente de producción de identidades, ¿no? Esto que estábamos diciendo. Cuando el neoliberalismo deslegitima el conflicto, está atacando el modo estratégico de producción de lo político. Porque ellos, a ver, el neoliberalismo no necesita lo político. O sea, si lo puede eliminar, mejor. Ahora, no ataca a una política específica solamente, sino que ataca la posibilidad de constitución de cualquier política alternativa. Ataca el modo de producción de lo político. Es decir, como su centro de gravedad. Por eso, desde esta perspectiva de análisis, el peronismo históricamente diseñó e implementó su comunicación en clave de visibilizar y darle sentido y consistencia a un conflicto central que actuara como modo de producción de un campo discursivo nítido. O sea, pensemos, no sé, cuando Néstor baja el cuadro, ahí arma un conflicto nítido. Los militares, por un lado, cuando echa a la Corte Suprema de Justicia, arma un campo nítido. De un lado, los que están de acuerdo, de un lado la Corte Suprema de Justicia es legitimada, por el otro lado, una parte significativa del pueblo argentino. Cuando se da la pelea por las retenciones, también, ¿sí? O sea, se utiliza el conflicto para construir un campo discursivo que es un campo diferente al campo del discurso dominante. Ahí, entonces, cuando se deslegitima el conflicto, lo que desaparece es el instrumento para hacer su operación. De ahí que muchas veces la debilidad política empieza por ser una debilidad discursiva. Si yo todo el tiempo estoy teniendo partir el campo político en dos y decir, bueno, estos son de un modo, los otros son del otro, de algún modo lo que empieza siendo débil es la política misma. Porque la construcción nítida de un campo argumental, discursivo, trae aparejado la construcción nítida de otro campo. Por lo cual, lo opuesto a esto que estoy planteando, del uso del conflicto para delimitar un campo en contra del otro, es la pospolítica. Eso es lo que en general encarna el neoliberalismo. Que la pospolítica es la eliminación de la diferencia
la eliminación de la oposición y la eliminación del conflicto. Es esa idea de que somos todos iguales y a través del diálogo entre seres racionales llegamos a consensos absolutos, ¿no? Esa idea que el macrismo ha impulsado mucho, y que eso está todo como concentrado en esta idea de eliminación de la grieta. Según ese modelo político, si la totalidad de los seres racionales de un país dialogan entre sí, entre todos, siempre llegan a acuerdos. Es la idea que está en la base del macrismo, ¿no? Si todos dialogamos con racionalidad, vamos a llegar siempre a acuerdos. Con la idea de que efectivamente no hay intereses en disputa. Que simplemente lo que hay es un campo en donde quienes no se ponen de acuerdo, ¿quiénes son? Bueno, los populistas que son irracionales, conflictivos, etcétera, etcétera. Bueno, este modelo liberal consensual deja una pregunta abierta, ¿qué se hace con los no racionales? ¿No? Bueno, son los que hay que eliminar. Discursivamente, mandamos 2 cohetes a la luna, como lo dijo Macri, o cuando fuera el caso de la dictadura, eliminarlo físicamente. O sea, es un sector que impide que la sociedad funcione bien, que los sujetos racionales dialoguen entre sí y lleguen a acuerdos, y entonces el modo de hacer que la sociedad funcione bien es eliminando esa parte. Entonces esa parte hay que eliminarla. Por lo cual es muy paradójico, porque lo que plantean es el acuerdo de todas las partes y el consenso absoluto en la medida que se excluye una de sus partes, ¿no? Y eso es en general lo difícil de ver en ese discurso. Porque voy a decir, pero si nos están diciendo que nos pongamos todos de acuerdo, que dialoguemos todos, que sí. Sí, pero siempre y cuando previamente haya una parte de ser eliminada. Por eso, la idea de democracia que hay ahí es una idea de que la democracia es la suma de todas las partes menos una. Hay una parte que, por lo cual, es más paradójico todavía, porque es una idea de democracia que se basa en la exclusión. O sea, hay un sector que hay que eliminar. Y obviamente cuando se lo elimina, o cuando, nunca logran eliminarlo, por supuesto, pero cuando plantean su eliminación, de algún modo lo que están planteando es que no es un sector con el cual se pueda deliberar, con el cual se pueda intercambiar discursividad. No, ¿por qué? Porque no son racionales. Entonces, si no son racionales, no se puede dialogar con ellos. Hay que apartarlos. Ahora, ¿qué pasa entonces desde ese modelo neoliberal con los conflictos? ¿Cómo se leen los conflictos? Bueno, los conflictos dejan de ser una expresión, algo que tiene lugar en la estructura económica y social, porque hay pobres y muy ricos, y cada vez hay más cantidad de pobres y menos ricos más ricos, ¿no? Entonces, el conflicto no se origina ahí, en la estructura social, económica, sino que se origina en la psicología de algunos dirigentes. Entonces, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo se llega a esa Argentina aconflictual con todos seres racionales? Bueno, eliminando a los que están locos. Bueno, la primera loca de la Argentina y de ahí la locura de todos ustedes. ¿No? No son una banda de locos, somos una banda de locos que es necesario excluir para que efectivamente pueda haber una Argentina racional. Nosotros somos irracionales. Ahora, cuando nos dicen irracionales, nos están sacando del campo de discusión política. Ese es el problema que tiene eso. Y a eso se les ha buscado distintos modos de resolverlo. O sea, cuando Cristina plantea la candidatura de Alberto, en esta lógica está en la línea de le voy a poner un racional ahí enfrente para
Bueno, no salió muy bien. Pero bueno. ¿Qué No vamos a sabemos hacer? bien para qué. No sabemos bien para qué se Sí, relaciona. es claro. Pero ustedes fíjense que el problema está originado acá. Porque efectivamente había que poner a alguien que pudiera, que, que pudiera entrar en esta lógica de lo racional. ¿Por qué? Porque si no, el kirchnerismo queda en el lugar de lo irracional. El sindicalismo también, ¿eh? Exactamente. Es lo mismo. Exactamente. Lo mismo. Queda en este lugar de irracionalidad. Que tiene un doble problema. Primero, que te sacan de la democracia. Y es el absurdo, porque los tipos que nacieron como producto de la dictadura, los grandes capitales concentrados, con esta modalidad se apropian del concepto de democracia, o intentan apropiarse del concepto de democracia. Y nosotros somos expresión de los sectores populares, etcétera, etcétera, quedamos del lado de la irracionalidad y por lo tanto de los que debemos ser expulsados de la democracia. Bueno, todo esto supone tener estrategia comunicacional, porque ¿cómo haces para funcionar ahí? Porque además tenés los grandes medios concentrados que están todo el tiempo con esto. O sea, cuando le hacen 5 tapas a Cristina diciendo que es bipolar, en la revista Noticias, están justamente instalando esto. Es la locura. Inventaron una enfermedad, Cristina, inventaron una enfermedad para que desde la comunicación lo que le llegue al otro es esto, que la energía de... Perdón. Si no, los compañeros que están en Zoom No o en las escuchan. redes no nos escuchan. No, siempre es el micrófono, no, 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 que es esto, la energía Pero de... ahí- No hablo para... Esto que recién decía el compañero, a Cristina cuando le inventan esta enfermedad, que sale en libros y tapas de diarios y de revistas, y cada vez que se reproduce muchísimo más, que con la comunicación que tenemos llegada a nosotros, nos pone de vuelta en este lugar de irracionales, ¿no? Nosotros estamos defendiendo una loca, y vamos atrás de las locuras de Cristina. Hay tapas que hablan de la locura de Cristina, y no se habla de que realmente somos el sector, como bien decía el compañero popular, que sí resiste esto de siempre ser los marginales, ¿no? Desde el principio de la historia somos los marginales, los que no nos ordenamos, los que no nos podemos poner a discutir política. Esto también que hablaban recién de Alberto. Alberto es, bueno, mostrar, bueno, tenemos a uno que puede sentarse a hablar con todo el mundo, pero nosotros no podemos dialogar con nadie. Cuando en realidad los que no quieren dialogar con nosotros son ellos, y no nos dan el espacio de discusión porque tenemos la realidad posta para contar lo que está pasando a nivel nacional en los barrios, en los territorios, en los sindicatos. Y bueno, me parece que desde ahí también la estructura comunicacional que se utiliza, esta terapia de shock, donde todo es malo y donde todo está mal, es la que le llega a la vecina, al compañero, al que está en una oficina, y no a los compañeros propios, ¿no? Muchos decían, bueno, vamos a marcar la forma de Alberto porque Alberto es el que dialoga. Somos peronistas, o sea, corremos a la compañera que tiene la mayoría de los votos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero vos fijate además que ahí el problema es creer que la conversación permanente o la búsqueda del consenso puede resolver la ausencia del conflicto, ¿no? Digo, hay muchas cosas. A ver, el tema de Vicentín, el problema es que cuando vos renunciaste al conflicto, en parte también renunciaste a la política, y te quedás conversando, pero estos tipos no quieren conversar. O sea, vamos a conversar con los grandes capitales concentrados de este país. A ver, desde el peronismo, eso se logra con hechos de fuerza. Después conversar, pero algún hecho de fuerza tiene que poner sobre la mesa. Pues, porque si no pones un hecho de fuerza, te quedas conversando solo. Entonces decís, vamos a hacer la cuota de trigo para la alimentación del pueblo argentino. No lo hacen. ¿No? Vamos a hacer esto con los frigoríficos. No lo hacen. Bueno, ¿qué haces ahí? Por lo cual, es como el límite de esta lógica de que se puede hacer política sin conflicto, digamos, de algún modo. Después el tema es cómo instalas el conflicto, cómo comunicas el conflicto, dado que ellos han caracterizado el conflicto como todo lo que está mal, ¿no? Entonces no podés desplegar el conflicto de cualquier modo, porque transforman una demanda de alimentación de amplios sectores populares en la Argentina en un atentado a las clases medias que no pueden circular por la ciudad. Y eso te lo hacen todo el tiempo. Entonces, eso nos exige pensar, eso me parece que nos obliga a lo siguiente, a no renunciar al conflicto, porque es como renunciar a la política, pero al mismo tiempo pensar en el modo de instalación del conflicto para que no sea apropiado por ellos en términos negativos.
te obliga como a las dos cosas. Por eso digo que pensar el conflicto, ahí hay dos posibilidades. Lo que dicen, bueno, renunciemos al conflicto. Creo que te termina yendo mal. O sea, que no hay posibilidad de eso. Ahora, cuando vos decís, yo no voy a renunciar al conflicto, dado que está todo este aparato político-comunicacional alrededor, es ver cómo uno piensa la instalación del conflicto para que no sea apropiado por él en términos negativos, ¿no? Ahora, quería plantear otra cosa con esto. Bueno, que esto es, los conflictos, una vez sacados de la estructura económica y social, y aislado en la psicología o en el estilo de los dirigentes, el modo de eliminar los conflictos es eliminar a los dirigentes que los promueven. Entonces, bueno, a ver, el problema es el conflicto. ¿Y el conflicto en dónde está? ¿En la psicología o en el estilo de esos dirigentes? Entonces, ¿cómo resolvemos el conflicto? Eliminando esos dirigentes. Bueno, eso pasa en la historia argentina hace, no sé, 300 años, ¿no? Pero bueno. Daniel, te hago una... Sí. Ahí te pasó, Bonilla. Sí. Yo estaba pensando, ellos venían con estas prácticas históricamente de eliminar dirigentes y lo hacían físicamente. Ahora caen en la paradójica que te eliminan de alguna manera de la posibilidad de la gobernabilidad, digamos. Pero te siguen nombrando todo el tiempo porque es necesario que ese dirigente siga haciendo la contraposición a lo bueno, digamos, ¿no? En cambio de que ellos siguen operando, siguen pensando y siguen rompiendo con nuestra forma de construcción política. Es así como lo decís vos. O sea, yo te diría que el modelo de dominación de ellos en la dictadura tenía el aparato represivo en el centro. Hoy lo que tiene es el sistema de medios hegemónicos. Antes te atacaban físicamente, hoy con el lawfare. Te encarcelan, pero es el mismo aparato. Uno tiene el sistema represivo en el centro, el otro tiene el sistema de medios hegemónicos. Ahora, no siempre nosotros tenemos estrategias armadas para poder operar con ese sistema de dominación, ¿no? Sí, perdón. Sí. No, me vino a la cabeza mientras escuchaba la charla uno de los 11 principios de Goebbels, que es la transposición, que habla de cargarle al otro los defectos propios. Me vino a la cabeza porque hablábamos de esto de que los que buscamos el conflicto saliendo de la calle con las organizaciones o como sea, somos los seres irracionales. Cuando ellos apuntaron directamente a la emocionalidad más baja que es el odio. Y nosotros somos los irracionales, ¿no? Es como, la yegua, pa. O sea, nos acusan de irracionales exactamente los que no tienen un ápice de razón, de usar la cabeza, y digo, es extremadamente perverso. Sí. Sí. Es así como decís vos, porque todo el tiempo invierten los sentidos, ¿no? A ver, ustedes fíjense que esta gente dice que son la expresión de la democracia y de la República Argentina. O sea, mayor inversión que eso, está todo invertido. Es como si te hablaran con un lenguaje al revés, todo el tiempo. Entonces, donde dicen una cosa, están diciendo lo contrario. Donde dicen al revés, están diciendo lo contrario. El problema es que lo hacen con un sistema de medios hegemónicos tan potente, tan fuerte, que obviamente el pueblo tiene sus reservas morales, políticas, ideológicas, y eso nunca termina triunfando. Pero, a ver, uno dice lo siguiente, ellos son exitosos mientras fracasan. A ver, los 4 años del gobierno de Macri fracasaron, pero al mismo tiempo fueron exitosos. Desarmaron la ley de medios, bajaron 20 puntos de salario real, nos endeudaron en 44.000 millones de dólares. Entonces fracasaron, pero triunfaron. ¿No? Entonces uno dice ahora, bueno, supongamos que estos tipos vuelven. Van a volver a fracasar, porque expresan un modelo económico-político muy excluyente. Ahora, mientras fracasan, tienen éxito. Si ganaran la elección, tienen 4 años para seguir destruyendo el país. Entonces, ellos saben que su modelo de gobierno hace que pierdan legitimidad todo el tiempo. Pero mientras eso se produce, van produciendo todos los desastres que necesitan.
Digo, de hecho, el planteo que tiene ahora Rodríguez Larreta es decir, nosotros vamos a hacer todo en 100 horas, ¿no? ¿Eh? Ya no hay 100 días, dicen. Exacto. Ahora son 100 horas. Chicos. Y te toman el modelo de la calle Pou en Uruguay, que el tipo, el primer día de gobierno bajó 400 medidas, una peor que la otra. Bueno, vos decís, a ver, ¿y con eso se van a sostener haciendo una reforma previsional que baje las jubilaciones, haciendo una reforma laboral? No, no se van a sostener en el tiempo. Pero mientras se sostienen, te hacen todo el desastre del pueblo. Y después venimos nosotros y tenemos que rearmar. Porque ustedes fíjense, ellos fracasaron teniendo éxito, ¿no? Y nosotros hace 2 años que estamos tratando de resolver eso que hicieron ellos, ¿no? Con una deuda obviamente después se puede discutir todos los horrores de este lado, que también los hay muchos. Pero la verdad es que la deuda la dejaron los tipos, la caída de 20 puntos de salario global lo dejaron ellos. Ahora, y es más perverso todavía, porque resulta que ese desastre que hicieron, mientras nosotros lo intentamos resolver, ellos ganan legitimidad para volver, ¿no? Perdóname, Sí. pero en el transcurso, Sí, dale, claro. pero venden Compañera, si no, no te escuchan los que están en las redes. Claro, no sale. No sale para estar en su. Lo que vos estás diciendo, que ellos fracasan en 4 años y después nosotros nos quedamos con ese fracaso, en el transcurso de esos 4 años, ellos lo venden como éxito. Lo venden como éxito, está por llegar, está por llegar la lluvia de dólares, pasaron cosas, el próximo semestre, o sea, no es que ven que la cosa está fracasando, sino que además lo venden como éxito. Trump, cuando fue al año de ser elegido, que fue a Inglaterra para cambiar la ministra, que era May en ese momento, y salió no sé qué cantidad de gente a abucharlo al Palacio de Buckingham. Le preguntaron los periodistas de todo el mundo qué pensaba de esa multitud. Yo lo único que vi es gente que me vino a apoyar y a aplaudir. O sea, la mentira se dice en el momento con una cara de piedra. Nosotros en general la creemos. La mayoría de la gente la cree. Eso es lo más perverso. Porque tienen un manejo de los medios que la fe hace la realidad. Sí, pero fíjate que en los 2 casos que vos mencionás perdieron las elecciones, ¿no? Tanto Trump como Macri. O sea, por más potencia discursiva que tengan, por más sistema de medios hegemónicos, las elecciones no las ganan. ¿Por qué? Porque hay una cosa de la realidad también comunica, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Porque no caen en el medio, no lo golpearon a Macri. Bueno, perdieron la elección. La legitimidad popular lo sacó, la suya. Perdieron la elección. Lo pudieron reelegir por la primera vez en la historia de un gobierno que pierde siendo oficialismo. Eso, Igual Trump. exactamente. No, digo esto porque el riesgo que tiene describirlos es que nos ponga en una situación muy pesimista, y en realidad no pueden, terminan perdiendo. Lo que pasa es que cuando perdieron, te generaron un nivel de desastre en el país que en realidad pierden habiendo ganado. Más cuando ahora lo que te dicen es que van a hacer todo en 100. Eso habla también de la necesidad de hacer todo lo posible y lo imposible por generar la fuerza política electoral que necesitemos para que esto se gane. Está claro, nos lo están diciendo todos los días. Pero bueno, vuelvo un poquito a lo que estábamos planteando. Bueno, entonces esta idea de que una vez que el conflicto está aislado en la cabeza con el estilo de los dirigentes, el modo de eliminar el conflicto es eliminar esos dirigentes. Es decir, eliminando al kirchnerismo se elimina el conflicto. Eliminando a los trabajadores sindicalizados se elimina el conflicto. Y entonces, si eso lo lograran, entonces queda un discurso único
que es el de ellos, pero en realidad es el de todos, en la metáfora de ellos. Porque la operación que hacen es transformar a una particularidad, a una parte, en el universal. Para que esa parte sea un universal, efectivamente tienen que eliminar una serie de actores que no dejan que la parte, que son ellos, coincida con el universal. ¿Sí? Entonces, es un pensamiento básicamente autoritario, porque en el fondo necesita sacar un conjunto de actores de la democracia. Físicamente, en la década del 70, hoy vía el sistema de medios hegemónicos de modo comunicacional. Ahora, la pregunta que ustedes se podrían hacer es entonces, el macrismo se sitúa por fuera de la política, dado que reniega del conflicto que es constitutivo de la política. Es decir, no. El macrismo se piensa en el interior de la política porque para ellos el macrismo expresa el último conflicto. Luego del macrismo, en la concepción que ellos tienen, ¿no? Junto por el Cambio, no hay conflicto, porque ellos son los encargados de eliminarlo. ¿Por qué? Porque el macrismo es el conflicto contra el conflicto. Es la oposición a la oposición. Es decir, el macrismo es conflictual por última vez porque expresa la deslegitimación conflictiva del conflicto. Es decir, eliminando a los que expresan el conflicto, se elimina el conflicto y a partir de allí desaparece la grieta. Es decir, desaparece la diferencia, solo queda el discurso único. Y el discurso único es el que ellos proponen, ¿no? Entonces, hay otro modo de explicarlo, que yo lo hago muy rápido, que es un filósofo esloveno que se llama Slavoj Žižek, que sacó una fórmula que es 1 más 1 más A, que él dice que esa es la fórmula del discurso neoliberal, que funciona del siguiente modo. Si 1 se suma a 1, y entre eso sumado eliminan el A, entonces lo que queda es una unidad. Queda lo único que es digno de que quede, que es ese mundo de emprendedores, de gente que supuestamente pone todas las energías, y que efectivamente son ellos, que son una parte, pero se venden ocupando el lugar de la universalidad, como si fueran la totalidad. Y termino con un ejemplo para que después podamos charlar un poco, más actual, que es el tractorazo en la Plaza de Mayo, o sea, hace un mes, creo. Bueno, eso fue una apuesta política y comunicacional, vintage, diremos desde aquí, porque fue una apuesta diseñada a través de una estética con componentes del pasado, ¿no? La primera fila de la manifestación con tractores viejos y alumbrados, ¿no? Parecían sacados de las planicies de la familia Ingalls, ¿se acuerdan? Más grandes de la familia Ingalls, ¿no? Pobres chacareros, con sus tractores viejos, alumbrados. No trajeron las 4x4. No, las ocultaron, efectivamente. Lo que hicieron fue una apuesta política comunicacional enorme, en donde, ¿quiénes eran esos que habían llegado a la Plaza de Mayo? Bueno, eran pobres chacareros, puestos contra las cuerdas por un gobierno que le saca a la Argentina productiva para dárselo a la Argentina improductiva. Sí. Perdón, que es muy parecido al conflicto anterior, con el compuesto de todos somos el campo está el pobre, está el laburante, es un gobierno que atenta contra el trabajador de la tierra, si el campo no cosecha, no comemos todos, o sea, vuelven a hacer esta comunicación que ya les sirvió, que ya lo utilizaron, y la vuelven a traer esto que bien decías, el tractor adelante, o sea, hay que leer también las manifestaciones de ella, ¿no? Hay un montón de personas
que sí son irracionales, que quieren ahorcar gente y todo, pero cuando ellos ponen la puesta en escena y cuando los medios salen a cubrir eso, se ve esto, se ve el tractor viejo, se ve la gente del campo, las 4x4 no están, hasta que empiezan a aparecer, bueno, eso tampoco se muestra tanto, ¿sí? También hablan de un sector que está oprimido, ellos se muestran como que no pueden discutir, como que nosotros somos los dueños de la verdad y no permitimos que avancen, entonces si se desabastece el Estado es culpa de un gobierno peronista, una vez más la figura negativa es esta compañera que se vuelve a decir que es mala, porque otra vez lo dijo Cristina, ¿no? Es mala, todo hay que asociarlo a pensamientos negativos, ella no trae sentimientos positivos, entonces en este proceso en el que, perdón lo que voy a decir, pero es como, ellos son como Claudia María Domínguez, ¿no? Es una comunicación coaching, en donde se muestra, claro, genio del alma, nosotros somos los mejores, y del otro lado están los malos. Bueno, el campo cada vez que sale, increíblemente, parece totalmente coachado y armado, sale con esta puesta en escena. Y nosotros cuando vamos los militantes a salir, bueno, la puesta en escena que es que ensuciamos, que vamos por el choripán y la coca, ¿no? Esto que decía Caudete también hace muchísimos años atrás, y ellos lo vuelven a traer continuamente. Es una comunicación terrible, que a nivel mundial se utiliza, que a nivel mundial baja presidentes, que corre compañeros de la política, pero me parece que el peor error que podemos cometer nosotros es corrernos de la discusión. O sea, el dejar de mostrar lo que realmente son, ¿no? Ellos son grandes empresarios, que se llevan la plata afuera, que gracias a ellos también tenemos la deuda que tenemos tenemos que salir a pagar nosotros, que nos vamos a tener que hacer cargo, y en este proceso en el que ellos quedan sin hacerse cargo de nada, el Correo Argentino, por ejemplo, ¿no? ¿Quién paga la deuda? Nosotros. Y es esto que dice el compañero, el éxito lo tienen ellos, pagamos nosotros, y los malos también somos nosotros, y me parece que no se puede, todavía no encontramos la vuelta a la comunicación, que antes sí, durante la gestión de Cristina había una comunicación mucho más activa que hacía que al vecino, al territorio, le llegue de otra manera la información. A mí me parece que no le estamos dando mucha vuelta. ¿Qué haríamos para encontrarle esa vuelta? O sea, ¿qué se puede hacer? Sí, si me permitís, en el mismo sentido, viendo qué hacemos, cómo salimos, para dónde vamos, la consulta sería, ¿cómo se vuelve a lograr la idea de YPF contra la idea de Vicentín? Digo, porque una fue apoyada, o sea, esta idea, para ver cómo salimos por adelante. Bueno, primero hay un tema político. Como ustedes saben, uno habla de comunicación política, o sea, que tiene... no se puede pensar la comunicación sin la política, es exactamente, está superpuesto, ¿no? Entonces, lo primero, me parece ahí a pensar, es que el conflicto es necesario. O sea, no se puede comunicar desde el campo nacional popular sin el despliegue de un conflicto, sin marcar quién es ese otro que nos la está vendiendo, cambiada, que está invirtiendo los sentidos, es ese otro, hay que poder invitarlo. A ver, estos no son los pobres chacareros. Porque si no, no se explica cómo el segundo auto más vendido en la Argentina en los últimos 2 años es Hilux. ¿Y quién lo compraron? ¿No? El segundo auto más vendido en el país. Entonces, no son esos pobres chacareros con los pobres. Uno tiene que poder decir, no, miren, estos señores están teniendo una renta extraordinaria, como nunca tuvieron, con niveles de ganancia enormes. Eso es lo primero, entonces, que es poder construir ese otro. Porque si no, ese otro queda libre para construirme a mí, que es lo que nos pasa ahora. Nosotros tenemos un gran dispositivo de medio que nos está construyendo todos los días. Y nosotros no tenemos, digamos, la capacidad de salir a disputar eso. Primero, porque hay una rara renuncia del Estado a construir un sistema de medios alternativos. A ver, siempre lo que el neoliberalismo hace es decirte lo que no tenés que hacer. Es raro que uno quiera expresar al movimiento nacional y popular haciéndole caso siendo obediente a lo que me dicen que no tengo que hacer. Por ejemplo, los medios públicos. Bueno, la verdad es que se ha tomado la decisión de hacer una cosa de una medianía absoluta que tiene 0.7, 0.8 de audiencia, cuando en las gestiones anteriores 678 medía 5 o 6 puntos de rating. Ustedes me dicen, ¿hay que hacer 678? No, yo creo que no necesariamente hay que hacer lo mismo.
Pero lo que me parece que no se puede hacer es dejar de armar un dispositivo de comunicación propia. No se puede hacer eso. Porque entonces queda, o sea, la idea que se ha tenido durante el gobierno, durante el primer año, hasta ahora, de mediar el discurso del gobierno a través de los medios hegemónicos va a fracasar. Porque la idea fue esa, decir, bueno, nosotros nos vamos a comunicar con la sociedad a través del sistema de medios hegemónicos. No, el sistema de medios hegemónicos agarra lo que el gobierno dice y lo invierte y lo transforma en otra cosa. Entonces, me parece que lo primero es pensar la construcción de un sistema de medios propio, pero eso no resuelve el tema. Primero hay que tener una estrategia de comunicación. ¿Y qué es una estrategia de comunicación? Bueno, una estrategia de comunicación es lo que primero nos pide es que dejemos de pensar la comunicación como difusión, o solo como difusión. ¿Qué es comunicar? Bueno, agarro el discurso del dirigente y lo distribuyo. No alcanza eso, porque si vos lo distribuyes en este campo de fuerza, estás distribuyendo el discurso de tu dirigente en un sistema que te lo destruye, que termina diciendo lo contrario de lo que dijo. Por lo cual, no se puede hacer sin estrategia de eso. Es construir un discurso y someterlo a una estrategia muy seria de en dónde se dice cada cosa, cuál es el objetivo final a acumular. Por ejemplo, a ver, ellos tienen en esta etapa muy claro que lo que tienen que hacer es construirse en oposición a un otro que lo cargan de elementos negativos. Ineficiente, incapaz, bobo, etc. ¿Cuál es ese otro a partir del cual ellos se constituyen? El Estado argentino. Entonces, hoy estamos ante la construcción de un frente antiestatal, que empieza en Rodríguez Larreta, sigue en Macri, que dice que va a cerrar aerolíneas argentinas, creo que ayer o hoy lo dijo, ayer, y termina en los payasos estos de Milei, diciendo que van a cerrar el Banco Central. O sea, todos de algún modo lo que están diciendo es que hay un actor con los cuales ellos se construyen por contraste, con atributos positivos, que es el Estado argentino. Es un gran frente antiestatal. ¿Por qué se oponen al Estado? Bueno, no se oponen al Estado, porque cada vez que hay una crisis ellos son los salvados. O sea, de la crisis del 2008, lo que los salvó a los grandes capitales mundiales fueron los Estados nacionales. Que eligieron salvar a las corporaciones y no a la gente. Exactamente. Ahí no dijeron nada de que el Estado intervenía, ¿no? Entonces, es un frente antiestatal, pero básicamente es un frente en contra de una de las funciones de ese Estado, que es la distribución progresiva del ingreso de la riqueza. Eso es lo que efectivamente... Bueno, hay que construir de este lado un frente político, comunicacional, cultural, que reivindique las funciones del Estado en términos de defensa de los sectores populares. Y eso supone una estrategia de comunicación permanente. Y eso lo que también me parece que supone es cómo pensamos en la articulación de todo el sistema de medios propios, aunque sean muy chiquitos. Por ahí también hay, por ejemplo, yo por haber sido funcionario durante bastante tiempo del gobierno, casi todos los compañeros que están en comunicación hoy del gobierno los conozco, ¿no? Entonces, vos hablas con ellos y yo, compañeros, buenos compañeros, digo, de pronto se mueren, pero vos le das la sonrisa de un lado a otro porque van a cenar con Fontevecchia. Y después van los medios populares y creo que no los atienden. Porque hay una idea de que hay que jugar a ganador, ¿no? Por supuesto que Canal 13 tiene muchísimo más potencia de comunicación que cualquier otro. Ahora, también es cierto que Canal 13 es parte de un dispositivo, sí, es parte de un dispositivo político-económico que jamás va a expresar los intereses populares de la Argentina. Olvidémonos de eso.
Eso está. Entonces, lo lógico es la necesidad de construir un sistema lo más amplio posible. Digo, a mí me parece a esta altura que sería muy interesante, algo se está haciendo, sé que es cómo se unifica, cómo se construye un medio sindical que pueda salir a dar la disputa con el mayor nivel de profesionalidad posible. Y esa es otra cosa. A ver, la profesionalidad es política. No hay por qué renunciar. Más digo, no es por qué renunciar. Es absolutamente inviable crear un medio de comunicación que no sea hiperprofesionalizado. Tiene que ser hiperprofesionalizado. Ahora, digo, si acá el centro de gravedad está puesto en un sistema de alianza, que tiene el sistema de medios concentrados en el centro para destruir identidades populares, es absolutamente necesario construir un gran medio sindical que efectivamente salga a dar la disputa por el sentido. Yo creo que es imprescindible eso. Yo sé que es difícil, es complejo, es muy difícil, pero de a poquito yo creo que hay que ir para ahí. Hay que ir para ahí. Sí, perdón. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tenemos hoy algún mapa actualizado de medios que nos permita comprender cómo está constituida la concentración mediática y distribuida en el país? Justamente a colación de lo que comentaba, que bueno, eso, una mayor concentración, nos ayuda o lleva al pensamiento y la palabra única, de lo que hablábamos, y bueno, eso nos permitiría ver cómo está distribuido en toda la región y ver cómo si están más o menos concentrados en las zonas más urbanas del país. Porque hay lugares en donde llega un canal de cable, una radio, y que a su vez dependen de sectores concentrados que están justamente en Buenos Aires y principalmente en Cava, ¿no? Sí, a ver, hay mapas de concentración de medios, ¿no? Es impresionante porque vos ves el mapa y te asusta el nivel de concentración. Es enorme porque además ellos, como tienen lógica sistémica, claro, y además ellos pueden efectivamente llegar, como pasa mucho, que llegan a localidades pequeñas o medianas en el interior del país y lo que hacen es ofrecen sus servicios muchísimo más baratos. Hacen dumping todo el tiempo, muchísimo más barato. Cuando los quiebran, los compran. Y ese es, por eso, si bien su centro de gravedad está en los grandes centros urbanos, es así, también han avanzado mucho sobre pequeñas y medianas localidades, porque tienen esta capacidad de trabajar por debajo de los costos para efectivamente poder poner en crisis el resto de los medios. Ahora, ustedes fíjense que la primera decisión fuerte que toma Macri cuando llegó al poder fue llevar la ley de medios. ¿Por qué? Porque ese era un instrumento que permitía, por un lado, limitar la concentración. Acá estamos nosotros, a nivel mundial también, en un proceso en donde la convergencia tecnológica coincide con la concentración. Convergencia tecnológica, ¿por qué? Bueno, porque lo que antes estaba separado en distintos dispositivos técnicos, la televisión, la radio, el teléfono, hoy está todo concentrado en el celular. Tenemos todo ahí y todo va hacia ahí. Eso hizo que convergieran procesos tecnológicos y con la ley de medios no podía converger convergencia tecnológica y concentración, porque lo impedía. Entonces, lo que tenía que hacer, la primera operación que hicieron fue bajar varios aspectos de la ley, no todas, pero varios aspectos de la ley, para que ese proceso de convergencia pudiera coincidir con la concentración mediática. Entonces, el Grupo Clarín compra Nextel, después compra las grandes telefónicas, y por supuesto el proceso de concentración se hace enorme. Bueno, y eso hizo también que lo otro que habilitaba la ley de medios, que era una articulación fuerte entre
medios universitarios, medios sindicales, medios comunitarios de todo tipo, comunidades originarias, pymes, quedara cada vez más fragmentada y estructurada, ¿no? Sí. Perdón, compañero, buenas noches. Como trabajador de las telecomunicaciones y de FUETRA, el sindicato de las telecomunicaciones, ¿no es necesario un ministerio de las telecomunicaciones para poder darle batalla al lawfare? Porque si no, vamos a seguir estando muy lejos de la discusión de la comunicación. Gracias. A ver, sí. A ver, a veces, a mí me impresiona. El tema de las telecomunicaciones es, digamos, es la fricción con, como vos lo sabés, con el sector concentrado y más dinámico del capitalismo mundial. Es lo más dinámico del capitalismo mundial, es lo que tiene más tasa de crecimiento, más desarrollo, etcétera, etcétera. Cuando uno ve las personas que están al frente de la negociación con estos monstruos globales, pues si yo me voy agendando, no sé. Porque efectivamente vos tenés que tener un Estado y cuadros políticos que puedan efectivamente saber que están enfrente del sector del capital global con más dinamismo y más desarrollo. Y que tienen una capacidad de comprarte técnicos, dirigentes de todo tipo. Entonces, efectivamente, habría que armar un ministerio de comunicación y nuevas tecnologías y telecomunicaciones que efectivamente sea la punta, o sea, que sea la parte del Estado que está dispuesto a dar esa batalla. Yo te diría que habría que pensarlo a nivel continental. Si gana, nosotros no tenemos la suerte de ganar aquí, cosa que no hay que ni preguntárselo, hay que hacerlo, porque si no, estamos en el horno. Pero bueno, hay que ni preguntárselo. Ahora, y gana Lula Brasil y se... Bueno, lo primero que habría que hacer es una estrategia en términos de disputa del mundo de las telecomunicaciones. Esto no supone ir contra los privados y todo eso, sino regularlos. No es que es posible agarrar ese sistema de telecomunicaciones, sacarlo del país, no. Pero sí tener una estrategia seria de regulación. No puede ser que el Estado argentino le fija al Grupo Clarín el precio al que tiene que vender sus servicios digitales y de Internet. El Grupo Clarín agarra a un juez amigo, lo tira abajo y parte de la inflación de estos últimos meses se explica por el aumento de esos servicios. ¿Entendés? Bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, la verdad es que falta un Estado que tenga más claro que esas peleas son a morir. No sé lo que hay que hacer, digo, porque no estoy ahí en este momento, pero me parece que es necesario por lo menos tener una estrategia de comunicación seria y de denuncia. Yo no me explico cómo no sacamos un spot publicitario explicando eso y lo pusimos en todos los partidos de fútbol que hubo en los últimos 3 meses. ¿Qué es lo que haría yo si estuviera? ¿Entendés? Sí, perdón. Buenas noches. Gracias, compañeros, por permitirme participar. La verdad, cuando uno habla de comunicación, es un tema apasionante, y creo que nosotros debemos hacernos 2 o 3 preguntas críticas, aunque duelan, críticas, en el momento que estamos viviendo y que dejamos hacer. En primer lugar, cuando comenzó todo este tema de los medios, que era las privatizaciones de todos los medios, esto viene de hace tiempo, nos rompieron sociológicamente primero las zonas del país, porque si recordamos, ya tenemos unos años, ¿no? Ustedes son jóvenes, cada provincia tenía su televisión pública, sus políticas adecuadas, a veces coordinaban, pero no era Buenos Aires solamente el que emitía, sino valía todo. Entonces, se hacía un estudio de la comunicación donde no se transformara algo que era positivo para nosotros en una agresión.
¿Ok? Pero bueno, es largo esto. Yo al tema que voy ahora es, ¿qué nos ha pasado? Luchamos, se hizo un trabajo impresionante, como muy pocas veces se vio con la ley del medio. Vino un señor diabólico a patria, porque decían la patria, estos son las patrias, esos son las patrias. Y de un plumazo sacó la ley de medios, ¿sí? La corrió hacia el costado. Y lamentablemente, hombres de pensamiento nacional, lo que se dice de pensamiento nacional, hicieron silencio. Y todo se dejó. Y señores que después asumen el rol dirigencial en la República Argentina decían que la ley de medios no servía. Estoy viendo, como bien usted dice, compañero, veo que no estoy equivocado porque uno que tiene experiencia, como usted lo ha dicho, la crisis comunicacional que está existiendo en los niveles estatales. La televisión pública no hace nada para combatir. Nos están bajando línea continuamente los medios hegemónicos y nosotros no hacemos nada. Y lamentablemente, nadie habla en este momento de la ley de medios. Nadie habla cómo podemos implementar un combate, no sé si igual, pero que haga frente a esta realidad de la deformación. Y lamentablemente, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir hoy, hacen silencio. Hacen silencio. Entonces, por más que haya buena voluntad, como usted dice, como el compañero dice, que si no tenemos un ministerio de comunicación, nosotros lo que necesitamos en este momento es tener una política adecuada que enfrente y que de alguna manera ponga límites. Que no calle como se está callando. Ponga límites. Y pregunto, en este momento, tan crítico que estamos viviendo de la comunicación, y tan crítico que está viviendo la sociedad argentina. Porque no se olviden que los que tenían el partido militar y tomaban el poder de esa manera siempre, hoy ya tienen un partido legal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy para poder contrarrestar este impacto? Pregunta. No sé si te voy a dar la manera Cortito. Esto no comienza ahora. Esto comienza en el 96, cuando Clarín nos saca el porcentaje que teníamos por ley los canillitas. Nos saca de un día para el otro el porcentaje. Le hicimos 4.000 juicios, tiene ganado. Le ganamos a Clarín y ningún juez le dijo pague. Esto comienza en el 28 de noviembre del 96. Así es que el problema no creo que pase por el gobierno, porque me parece que quien nos gobierna se llama Magneto. A ver, lo que pregunta el compañero es una pregunta difícil, pero vamos a tratar de responder algunas cuestiones. Me parece que, por un lado, hay que volver a generar un proceso de movilización lo más amplio que se pueda sobre este tema que es absolutamente central, que es el tema de la concentración de medios. El tema de la concentración de medios no es un problema parcial, es un problema global de la sociedad argentina. Yo le diría del mundo, pero es un problema global. O sea, a ver, ¿qué son los medios? Los medios son los que median entre cada uno de nosotros. Por lo cual, son los que en parte determinan el modo en cómo nos relacionamos. Justamente por eso que decíamos al principio. De allí que tiene que transformarse en una preocupación central de todo el arco de actores nacionales, populares, feministas, democráticos. Es una preocupación central y hay que intentar generar
O sea, así como hablamos de políticas públicas, así como hablamos de economía, hay que hablar de medios. En el mismo nivel, entonces, lo primero es que hay que intentar instalar en la agenda el tema, y me parece que, por lo menos yo lo pienso así, hasta hace un tiempo atrás, yo me disciplinaba un poco al planteo de no hagamos bola con ese tema, que vamos a poner en tensión el gobierno, y entonces todos nos acomodábamos por esa situación de no poner en tensión el gobierno. Yo hoy creo que no, que hay que salir claramente con un proceso lo más amplio posible de movilización con este tema, meterlo en la agenda de todos los sindicatos, de todos los partidos populares, porque además, y después tratar de recuperar todos los instrumentos que podamos. Por ejemplo, yo soy desde hace 4 meses el director de la radio de Madres. ¿Por qué? Bueno, nos dimos cuenta que eso era un instrumento importantísimo, que estaba un poquito a la deriva por distintas razones, que hacía un esfuerzo descomunal como el que hace, pero que no tenía un equipo ahí profesional, como decía. Claro. Entonces, lo que le dijimos, mira, nosotros tenemos la suerte de vivir de nuestro trabajo, no queremos un trabajo, nosotros ya tenemos un trabajo, no hay problema, pero si queremos, te ofrecemos, dijimos a él, un equipo técnico para llevar adelante la radio durante 8 meses, 1 año, hasta recuperarla. No cobramos nada, si lo queremos, poder de decisión sobre el medio. Habría transformado, hay que hacerlo una radio que tenga capacidad efectivamente de disputar sentido con estos grandes conglomerados. Bueno, no por eficiencia mía, sino por el equipo con el que trabajo, la radio en varias mediciones ya está en la mitad de la tabla de escucha, estaba al fondo, bueno, subió rápido, ¿por qué? Bueno, básicamente porque hay demanda de otras voces también, no quieren, una parte de la sociedad ve que cada vez le alcanza menos el sueldo y que le den el espejito de color, entonces che, quiero otra voz, a ver que me digan qué está pasando, no sé qué está pasando. Bueno, entonces, ese es un ejemplo, digo, hay muchos otros ejemplos de medios que se pueden tomar, pero eso siempre van a ser cuestiones parciales. El tema central es volver al Estado con una propuesta de transformación del sistema de medios, ¿no? Y para eso hay que, como pasó con la ley de medios, generar un proceso de movilización fuerte alrededor de eso. No hay otro. Nosotros ahora, digo nosotros, porque somos una banda de delirantes, como siempre pasa con estas cosas, ¿viste? Cuando la militancia tiene un componente, todos ustedes lo saben, que si piensa en el punto de partida en la posibilidad, no se hace nada. Digo, a la posibilidad de las cosas hay que ponerlo medio entre paréntesis y hacer lo que hay que hacer. Y si después te encontrás un límite, te lo encontrás después, pero no tenés por qué estar fijándote vos primero en el límite, ¿no? Porque eso pasa mucho. Pasa, no, bueno, pero ¿cómo vamos a cambiar el sistema de medios de Argentina? No me importa nada. A ver, hay que hacer eso, vamos y vamos a hacerlo. Y si después efectivamente nos encontramos con un límite, que sea la realidad que me lo fija, no los tipos que dicen la realidad, ¿no? Entonces dicen las relaciones de fuerza, no nos da. Miren, yo cuando empecé a escuchar esto de las relaciones de fuerza, me acordé de casualidad, esas cosas, fogonazos de la memoria, que había leído un libro de Horacio González, se llama El Terrorismo Pampeano, en donde Horacio González hablaba de un libro de Perón, el primer libro de Perón, 1931, que se llama Apuntes sobre Historia Militar. El primero, Perón enseñaba en la escuela de guerra y las clases la compilaron en ese libro. Fue el antecedente de la Conducción Política, que salió algunos años después. Entonces, en Apuntes de una Historia Militar, Perón se pregunta sobre la batalla de Canas. Una batalla que Aníbal, no el Fernando, sino el Aníbal histórico, gana una batalla
importantísima, la batalla de Canas, pero en inferioridad de fuerzas. Entonces Perón se pregunta por qué es esto la relación de fuerzas, porque este había ganado teniendo menos fuerza que el otro ejército. Y ahí va, en la reflexión se va hacia otro concepto, que es el de economía de fuerzas, que es mucho más interesante. ¿Qué quiere decir el concepto de economía de fuerzas? Que las fuerzas depende de cómo las usás. O sea, no cuánta tenés, ¿no? Pues no nos dan la fuerza. Bueno, vamos a ver si no nos dan la fuerza, ¿no? Néstor, cuando empezó su primer gobierno, tenía ¿cuánto? 23%, 21%. Mirá si hubiera pensado en la relación de fuerza. Dice, no me dan la fuerza, no hubiera hecho nada. Y la paradoja hubiera sido que se hubiera quedado con menos fuerza, ¿no? Bueno, ahí hay un tema de que en algún momento hay que suspender esta idea de las relaciones de fuerza. Porque la política, y ustedes lo saben mejor que yo, es, como decía Perón, un arte que no tiene garantías. Y lo interesante de la política es que no tenga garantías. No esa cosa matemática de decir voy a hacer este movimiento y después este y veo si me da para el otro y el otro. Eso es puro cálculo, ¿no? Bueno, lo que nos demostró a nosotros el peronismo históricamente, por lo menos a mí, es que la política es una combinación necesaria entre el cálculo y la audacia. Que si bien cálculo solo, no vamos a ningún lugar, ¿no? Es cálculo más audacia. Y yo te diría más audacia que cálculo, para hacerlo un poquito ¿no? Más complejo. Entonces, si tenemos esta combinación de audacia y cálculo, lo primero que hay que hacer en la Argentina y en las fuerzas populares es que se dejen de joder con este concepto de relaciones de fuerza. Porque no se puede hacer nada. Y la paradoja es que yo diría que más que pensar en las fuerzas que tenemos que pensar en cómo construir las fuerzas que necesitamos. Y eso no es tan complicado. Y para esto que estamos hablando, que el compañero pregunta, yo creo que lo que hay que plantearse es un proceso de movilización lo más fuerte posible alrededor del tema, instalarlo en la agenda. Nosotros vamos a hacer ahora un encuentro en Quilmes el 4 de intelectuales. Se lo estamos llamando a todos. ¿Sí? Bueno, listo. Nos carteamos, aparecieron la carta albertista, después apareció la carta kirchnerista. Dijimos, basta de cartas. A ver, vamos a juntarnos. A ver, ¿cuántos somos en este país? 1000, 2000, vamos a juntarnos, discutamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el sistema de medios en este país? Partiendo de la idea de que algo se puede, es necesario y hay que hacer. Y ahí me parece que está un poco la respuesta al compañero. Porque nosotros técnicamente sabemos más o menos, técnicamente sabemos más o menos lo que hay que hacer. El tema es cómo construimos las fuerzas necesarias para llevarlo adelante, ¿no? Bueno, creo que todos nos vamos a llevar de acá un montón de conceptos para seguir dando la pelea, que es el motivo de este curso, nutrirnos de las herramientas necesarias para disfrutar el sentido. Daniel, te agradecemos tu presencia, tu paciencia y tu sabiduría, tu pedagogía para con todos nosotros. Agradezco también la presencia de todos los compañeros y todas las compañeras que nos siguen por Zoom, en todas las provincias, a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Así que bueno, sin más, Daniel, te agradezco y nos estamos encontrando el próximo martes a las 18 horas con la próxima clase del curso, que también es sobre comunicación. ¿Me acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.